Ya. Aquí estamos en una planta, ¿no es cierto?, que está sin podar. Bueno, lo mismo que le comentaba a sus compañeros, nosotros tenemos más o menos como 60 plantas de este tipo metidas acá, que fue una equivocación que hubo al momento de injertar. Se injertaron con una variedad que no corresponde. ¿Ya? Entonces no lo pudimos descubrir hasta que salió la fruta. Antes no había cómo verlo porque era solo madera. Entonces cuando ya empezaron a producir nos dimos cuenta de que eran variedades, más encima una variedad que no es parecida a la corazón de paloma, pero ácida. O sea, no es ni para hacer mermelada. Entonces este año la vamos a reinjertar, ¿no es cierto?, para recuperar estas plantas. Por eso que están marcadas, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, en el tronco las pintamos para identificarlas, porque ahora ¿cómo las identifican sin hoja? O sea, cuando están con hoja uno las tiende a ver que son un poquito distintas. Pero ya a esta altura, si no lo hubiéramos marcado, estarían, ¿no es cierto?, perdidas, ¿ya? Bueno, entonces, si ustedes miran esta planta y la comparan con la otra, ¿se ve distinta? Sí. O sea, claramente tiene más madera, ¿no es cierto?, más material, está más desordenada, ¿ya? Porque es una planta, ¿no es cierto?, que no se trabajó, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la poda, ¿ya? Que es lo que vamos a conversar un poquito ahora. Yo les decía que básicamente la poda es hacer un ajuste de carga, ¿ya? O sea, ver lo que tengo y lo que quiero dejar, ¿ya? Y para hacerlo bien y dejar, ¿no es cierto?, lo que necesito, tengo que eliminar donde haya madera que sea considerada como madera de mala calidad. Entonces, los criterios de poda son bastante simples. Yo primero tengo que mirar la planta, ¿no es cierto?, en un todo, y lo primero que se elimina antes de lo que es la carga frutal es eliminar, ¿no es cierto?, la madera que se conoce como madera achuponada, ¿ya? ¿A qué me refiero con madera achuponada? Es decir, crecimientos que son vigorosos, que no van a ser productivos. ¿Por qué? Por lo que les decía delante, a más vigor, menos fruta. Entonces, si yo veo crecimientos que son muy vigorosos, yo sé al tiro que esos no van a ser productivos. Entonces, es lo primero que se saca. Antes de pensar en la cantidad de dardos, yo elimino los chupones, ¿ya? ¿Cómo yo identifico un chupón? Generalmente los chupones son crecimientos erectos, aunque sea delgadito como esto, ¿ya? Y que está conformado principalmente por material vegetativo. Bueno, esta planta no tiene tanto chupón, sí, ¿ya? Pero yo lo primero que hago, comienzo a eliminar, ¿no es cierto?, estas estructuras que van hacia arriba, ¿ya? O que vayan, ¿no es cierto?, hacia abajo. Porque lo que yo quiero es formar bandejas para que pueda entrar bien el sol. Entonces, si yo tengo acá una rama que está hacia arriba, lo que hace es evitar que el sol ingrese. En cambio, si yo saco, ¿no es cierto?, esto que va hacia arriba, ¿ya? Fíjense cómo inmediatamente comienzo a despejar, ¿ya? Entonces, pensando, ¿no es cierto?, en lo que es entrada de luz. Entonces, antes de pensar en la carga frutal, fíjense cómo va cambiando el arbolito con cortes que son bastante simples, sacando solo lo que sobra. Cambió algo, ¿no es cierto? Con esos puros cortes. Entonces, después de hacer esos cortes que ensucian la planta, llamémoslo así, son puros cortes, ¿no es cierto?, o material que ensucia la planta, comienzo a aplicar, ¿no es cierto?, lo que es ya la poda de producción, ¿ya? Y eso tiene que ver con el número de dardos. Entonces, ¿cómo ajusto el número de dardos? Primero, voy a trabajar en una rama. El marco de plantación que nosotros utilizamos acá es de 2,5 por 4,5. Es decir, entre cada planta hay 2,5 metros. Por lo tanto, en teoría, el largo máximo de una rama debiera ser 1,25. La mitad. O sea, yo le asigno la mitad del espacio a esta plantita, la mitad del espacio a esta otra planta. Entonces, cuando las ramas se empiezan a cruzar, ya yo tengo que ajustar el largo. Entonces, ¿cómo lo ajusto? Yo no puedo decir, ah, mira, sé que quiero cortar acá, o voy a cortar acá, voy a cortar acá. Existen técnicas que me permiten determinar dónde cortar.
Bueno, la primera técnica es que cuando yo ya quiero parar el crecimiento de una rama, es decir, que no crezca nunca más, tengo que parar en fruta. ¿Qué significa parar en fruta? Que tengo que buscar un dardo y cortar en ese dardo. Si yo hago ese corte, esa rama ya no va a crecer más que el crecimiento que tiene hasta ahora. Eso se llama parar en fruta. ¿Qué pasa si yo el corte lo hago en una yema vegetativa? Hago todo lo contrario. Si el corte lo hago en una yema vegetativa, lo que estoy haciendo es estimular que esa yema vegetativa se active y vuelva a crecer. ¿Ya? Entonces eso tengo que tener claro. Si yo quiero ajustar el largo de una rama, parar siempre en fruta. Miren, esta rama que está acá, está larga. Ya está interfiriendo el paso del tractor para las aplicaciones. Por lo tanto tengo que detener su crecimiento. ¿Dónde? Paro en fruta, en un dardo. Y con eso, ya esa fruta o esta rama no va a crecer más. Fíjense, eliminé 10-15 centímetros en un corte bastante sencillo. ¿Ya? Siempre en un dardo. ¿Ya? Si estuviera haciéndolo en manzana, tendría que ser en una brindilla. Parar en fruta. Buscar la estructura donde produce y ahí hacer el corte. Si lo hago en una yema vegetativa, la consecuencia va a ser todo lo contrario. Estimular crecimiento. ¿Ya? Que también hago cortes de esa manera. Después, ¿cómo sé en qué dardo cortar? ¿Por qué corté en ese dardo y no en este otro? ¿O por qué no corté en ese? ¿Ya? También hay una explicación. La mejor fruta se obtiene en un diámetro de madera que va desde los 8 a 15 milímetros. Es decir, más o menos el grosor de un dedo meñique. Ahí está la mejor fruta. Entonces, si yo quiero despuntar en ese dardito, ese despunte no me sirve de nada. ¿Por qué? Porque ese material es tan delgado que probablemente el calibre de esa fruta va a ser pequeño. ¿Ya? Entonces, para despuntar, yo busco más o menos un material que no sea ni muy ancho, ni muy grueso, ni muy delgado, y genero el despunte. Ahí. Y ahí voy a tener el diámetro preciso, ¿ya? Para detener el crecimiento de la rama y producir buena fruta. ¿Por qué no despuntar atrás? ¿Por qué no despuntar acá, por ejemplo? Si yo despunto en un material muy grueso, lo que me quede acá atrás va a tener o va a sufrir una suerte de aborto, ¿ya? Porque acorté tanto la rama que aquí yo necesito que todo lo que hay en el interior de la rama, yo siempre digo cañería, imagínense que esto sea una cañería de agua, yo reduje tanto la cañería que esto tiene que brotar por alguna parte. Entonces no va a pescar la fruta que hay aquí, ¿ya? Va a empezar a tirar brotes, porque el agua tiene que explotar por alguna parte. En cambio, en este corte que yo hago acá, en un material ni muy grueso ni muy delgado, 8 a 15 milímetros, me permite detener la rama, pero la rama sigue siendo larga para poder soportar el agua y no reventar por todas partes. ¿Me entienden eso, no es cierto? Cuando yo corto en material grueso, ¿qué es lo que pasa? Pierdo la rama, deja de ser productiva y es vegetativa. O sea, si nosotros dejáramos marcada esta planta y con ese corte lo viniéramos a ver en noviembre, le aseguro que estaría lleno de ramillas hacia los lados. Y no es lo que estamos buscando nosotros acá, porque acá ya tenemos un árbol que está en etapa productiva. Si a lo mejor estuviéramos en una etapa formativa y estuviera trabajando con un sistema que se conoce como escama de pescado, a lo mejor ahí estimularía crecimientos laterales, pero no es el caso. ¿Ya? Entonces ahí tenemos lo que sería un despunte. Un siguiente criterio de poda sería eliminar material enfermo.
Ya, aquí en general, como este es un huerto nuevo, la verdad las cosas es que es difícil encontrar madera que esté enferma. Generalmente toda la madera está sana, afortunadamente. Pero sería un criterio de poda. Si a ustedes les tocara intervenir ya un árbol adulto, tendríamos que decir ya, rama enferma, para afuera. ¿Ya? Un siguiente criterio de poda sería ramas quebradas. Aquí pasa maquinaria, aquí pasan personas y a veces se quiebran las ramas. Entonces también sería un criterio de poda. Y así, fíjense, voy eliminando la cantidad de dardos a la cual tengo que llegar. Y si ya agoté los chupones, agoté los despuntes, agoté ramas enfermas, agoté ramas quebradas, el siguiente criterio ya es por posición. ¿Y a qué me refiero con posición? Si ustedes se fijan, aquí tengo, ¿no es cierto?, varias ramas que están amontonadas. Al haber varias ramas amontonadas, yo con mirar esa sección del árbol, inmediatamente digo, mira, ahí voy a tener problemas de sombreamiento, porque una rama tapa a la otra. Entonces comienzo a despejar, y comienzo a despejar sacando el material, ¿no es cierto?, del cual yo voy a esperar la peor fruta. Entre esa rama y esta rama, fíjense, ¿cuál creen ustedes que yo debiera dejar? Voy a dejar esta, que tiene un poquito más de vigor y por ende probablemente dé mejor fruta. Esta, ¿dónde la saco? Acá atrás. Si yo la sacara así, eso se llama poda de cuajo, pero no se hace así. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, eliminé esa rama desde el eje y dejé ahí un punto ciego. Es decir, de ahí no van a hacer nunca nada más, porque no hay ninguna yema, ¿ya? Entonces cuando yo comienzo a podar por posición, siempre hago una poda larga, ¿ya? En donde dejo un taco del largo más o menos de una tijera. ¿Qué es lo que tengo en ese taco? 1, 2, 3 yemitas vegetativas, o aunque fueran dardos, da lo mismo. ¿Qué es lo que tengo ahí? Puntos de salida por donde van a hacer una nueva rama para generar renovación de madera, ¿ya? En el cerezo, los dardos generalmente la mejor fruta la entregan durante sus primeros 4 a 5 años de vida, y después estos dardos se empiezan a agotar y empiezan a dar fruta pequeña. Entonces yo tengo que, cuando podo, pensar en que esto tengo que renovarlo. ¿Y cómo lo renuevo? Bueno, la madera que es inútil porque me está estorbando, la apitono. Entonces, ¿qué logro con eso? Meto luz, pero a su vez genero crecimientos nuevos. Entonces, cuando esta rama que está aquí la tenga que eliminar por edad, voy a tener el renuevo de esa rama, ¿ya? Este sistema de podar apitonado es lo que se conoce como sistema de renovación permanente. Todos los años me voy renovando. Es un concepto de poda relativamente nuevo, ¿ya? Porque hasta hace un tiempo atrás todos podábamos así. Entonces llegaba, por ejemplo, el año 8 y chuta, uno decía, puta, el huerto se agotó, me dio una mala producción. ¿Qué teníamos que hacer? Meter una poda de renovación. Y cuando metíamos podas de renovaciones, si yo estaba acostumbrado a sacar 10.000 kilos, en esa temporada sacaba la mitad, porque tenía que botar la mitad de la madera para poder estimular crecimientos nuevos. En cambio, bajo esta modalidad de poda, yo todos los años, como estoy generando madera nueva, no va a llegar un año en donde tenga que meterme muy severo, ¿ya? Entonces saco ahí, después... Ahí se nota por el otro lado que quedó una del año pasado, parece, ¿no? ¿Dónde? Ese Claro, el corte ese se pegó el año pasado y generó un crecimiento nuevo. Es apitolado. Entonces aquí, por ejemplo, le meto el corte ahí. Bueno, los cortes todos se deben pintar, sobre todo en este tiempo, para sellar y evitar, ¿no es cierto?, el ingreso de enfermedades. Generamos renovación ahí y fíjense, ¿cuánto? 3, 4 cortes
y se ve distinto el árbol a como estaba inicialmente, se despejó inmediatamente. Y eso es lo que me ¿Eso permite como el sombra o...? de entrar a luz, claro, por la entrada de por luz? sombra, la entrada de luz, sí. Miren, siempre nosotros, que nos ha tocado ser profesor y de ramos, por ejemplo, como fruticultura, muchas veces ustedes dicen, ¿qué espero yo de fruticultura? Aprender a podar. Créanme que dentro de los manejos del campo es lo menos que importa hoy día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la poda hoy día se ha reducido. Si antes era esto del manejo del año, ahora es esto. Entre menos intervenga la planta con cortes, mejor va a ser el resultado. O sea, si antes, no sé, por el concepto era tijerear, cortar, ahora ojalá hacer los menos cortes posibles, porque eso me va a permitir tener el árbol siempre contenido, no se me va a arrancar nunca. Entonces fíjense, yo hice cuánto, si sumo los cortes chicos, los despuntes, 8 cortes, y tenemos una planta terminada en la poda. ¿Ya? ¿Cuánto vale esta poda? Si yo tuviera que podar el árbol completo, no más allá de 200 pesos por planta. O sea, súper rápido. O sea, una persona debiera podarse fácilmente 1000 plantas en el día, bajo este sistema de poda. ¿Ya? ¿Se entendió? Bueno, una vez que definí la poda, siempre tengo que tratar de dejar una cantidad de dardo un poquito superior a la que necesito por las eventualidades climáticas que existen. ¿Ya? Entonces, si yo necesitaba 350 dardos, no ajusto a los 350 aquí al tiro. Debiera dejar 400, por si las moscas. ¿Por qué? Porque más adelante voy a tener siempre la opción de ralear. O sea, si no heló y cuajó todo, como todavía tengo un exceso, yo puedo generar, ¿no es cierto?, una acción de raleo en la primavera y voy a tener, ¿no es cierto?, buenos resultados en términos de calibre. Ya el año pasado, en muchos huertos jóvenes no se raleó. Y el problema que se generó es que hubo muchas frutas chicas. Entonces no sé si ustedes estuvieron al tanto que fue un año difícil para la comercialización de cereza, porque dijeron que las cerezas chilenas tenían COVID. No las querían. Ya, claro. Y fue, como se dice, bueno, me cuesta un poquito pronunciar la palabra, un fake news, como se dice, o sea, una falsa noticia que se levantó en las redes sociales de China, en donde dijeron, oye, las cerezas chilenas tienen COVID. Y se cayeron las ventas, pero yo me acuerdo que justo me tocó a mí en la semana donde nosotros habíamos vendido, estaba súper asustado porque mandaban videos donde mostraban los contenedores de cereza y no andaba nadie comprando. ¿Ya? Entonces ahí tuvieron que levantar una estrategia de venta súper potente a través de Azoex, los exportadores de Chile, lograron revertir la situación. Los precios no fueron los mismos de temporada anteriores, pero más que por el COVID, y ahí es donde quería llegar, más que el daño que hizo el COVID, el daño que se produjo en la temporada anterior fueron los calibres chicos. Llegó mucha fruta china, pero pequeña. Entonces eso hizo que los precios bajaran. ¿Y por qué llegó fruta pequeña? Porque falta concientizar a la gente. Yo creo que la temporada que pasó fue una temporada de aprendizaje para muchos productores, en donde hoy día el que quiere ser exitoso en cereza tiene que sacar calibre. Si no, nada que hacer. ¿Cómo saco calibre? Con una buena poda y con un buen raleo posteriormente. ¿Ya? Es decir, de acuerdo a la planta que yo tenga, pedirle la cantidad de fruta que puede aguantar esa planta. O sea, si yo tengo un arbolito débil, que está claramente con falta de vigor, no puedo pretender que ese árbol débil me dé 19 kilos de fruta, o 13 kilos, lo que decíamos allá afuera. Si el árbol está débil, no le puedo pedir 13, a lo mejor a ese árbol voy a tener que pedirle un poquito menos. ¿Ya? ¿Y cómo manejo eso? Ya hilando muy fino, haciendo técnicas, por ejemplo, como el raleo chino. No sé si lo han escuchado por ahí. ¿Ya? ¿De yema? Sí. El raleo chino es el raleo de yemas, en donde en este minuto, a ver, para que el raleo chino sea efectivo tiene que hacerse en invierno, si no, no vale. ¿Ya? ¿Y qué significa el raleo chino? Que a estos dardos que tienen más yemas
le voto. Cuatro, Desayuno, uno. 3, 2, menos. Menos, porque Sí. estamos... tiene cuadros. Claro, si supongamos que un árbol está débil, o sea, a ese árbol no hay para qué hacerle raleo chino, porque tiene un vigor que seguramente no le va a hacer ni cosquilla a la fruta que tenga. A ese árbol tampoco. Pero, por ejemplo, yo para allá tengo un altito donde están, por la condición de suelo, las plantas un poquito más chicas, y ahí probablemente nosotros intervengamos con un raleo chico. Ahí tiene un lateral con menos vigor. ¿Cómo hacer un raleo? ¿Cuál? Muéstrame. Ese, ¿Este? no, el otro y la vertical. El largo. Bueno, ¿cuál? A ver, venga por acá. ¿Cuál?